El colapso de una nación, la Gran Depresión. En los años 20, Estados Unidos vivió una era de prosperidad sin precedentes. La riqueza nacional se duplicó en tan solo una década, y el país parecía estar en su mejor momento. La confianza era palpable, y a nivel mundial, se veía a Estados Unidos como una nación fuerte, moderna y próspera. Los rascacielos crecían cada vez más altos, y más de 23 millones de automóviles salían de las líneas de ensamblaje. Aunque estaba en vigor la ley seca, los bares clandestinos y el contrabando de alcohol florecían. Por primera vez, miles de ciudadanos comunes se volcaron a invertir en la bolsa de valores, convencidos de que ese era el camino hacia la riqueza. Si no invierto, pareceré un idiota. Todos mis amigos ya se han hecho ricos, decían muchos. Pero en octubre de 1929, el optimismo se desmoronó. En solo 2 días de ventas nerviosas, el índice Dow Jones cayó casi un 25%. La confianza genera confianza. Pero la falta de confianza se destruye a sí misma. La caída fue la más devastadora en la historia del país. Sin embargo, solo el 2% de la población tenía inversiones en bolsa, por lo que muchos aún conservaban la esperanza de que la economía se recuperara. El ciudadano promedio, sin acciones, no sintió el golpe de inmediato, a diferencia de las grandes corporaciones y los inversionistas. Aquellos que sobrevivieron al colapso bursátil optaron por guardar su dinero en los bancos, considerándolos seguros. Pero en diciembre de 1930, una nueva crisis sacudió al sistema financiero. En una sucursal del Banco de los Estados Unidos, en el Bronx, un hombre común exigió retirar su dinero. Aunque el personal intentó tranquilizarlo, su insistencia encendió la alarma. Pronto, se esparció el rumor de que el banco estaba en bancarrota. La ansiedad creció rápidamente. Miles de personas acudieron desesperadas a retirar sus ahorros. Una multitud de más de 20.000 personas se agolpó frente al banco, exigiendo su dinero. La policía tuvo que intervenir cuando la situación se volvió caótica. Se había desatado una corrida bancaria. La idea era clara: si mi banco está en problemas, debo ir ya mismo a retirar mi dinero. Ese día, los clientes retiraron $2 millones solo en esa sede. El banco colapsó. El pánico se propagó de ciudad en ciudad, provocando una ola de cierres bancarios en todo el país. El sistema financiero entró en caída libre, y casi todas las instituciones bancarias paralizaron sus operaciones. Para 1933, 28 estados ya no tenían bancos en funcionamiento. Las personas perdieron sus ahorros, y cuando la economía se paralizó, también perdieron sus empleos. En ciudades como Chicago y Nueva York, las tasas de desempleo entre la clase trabajadora, en su mayoría inmigrantes, alcanzaron el 50, 60 e incluso el 80%. La Gran Depresión golpeó con fuerza a los sectores más vulnerables: trabajadores, pobres, inmigrantes y afroamericanos. Irónicamente, quienes menos responsabilidad tenían en la crisis fueron quienes más sufrieron sus consecuencias. Por primera vez, se veían largas filas para conseguir pan. Personas desempleadas pedían apenas unos centavos. La desesperanza era generalizada. Fue uno de los momentos más oscuros de la historia estadounidense. Incluso la viabilidad misma de la democracia se puso en duda. En noviembre de 1932, desde el abismo de la crisis, el pueblo estadounidense depositó su esperanza en un nuevo líder, Franklin Delano Roosevelt. Déjenme afirmar mi firme convicción: lo único que debemos temer es al propio miedo. Con ese discurso profético, Roosevelt asumió el poder. No prometió soluciones mágicas, sino que enfrentó la dura realidad del país con honestidad y firmeza. Su elección marcó un punto de inflexión. Fue un presidente empático, profundamente consciente del sufrimiento del pueblo estadounidense. Solicitaré al Congreso el único instrumento restante para vencer la crisis: una ampliación del poder ejecutivo. Con esas palabras, Roosevelt se preparó para implementar su ambicioso plan de recuperación, el New Deal, que transformaría para siempre el rol del Estado en la economía y en la vida de los ciudadanos.